Bienvenidos a su canal Arte con Todo. En este video verán a un revolucionario del arte de soplar vidrio. El suizo Jonas Noel Niedermann es uno de los artistas de soplado de vidrio más respetados en todo el mundo. Muchísimas gracias, Jonas, por compartir tus creaciones con el canal Arte con Todo. Jonas nació en Suiza, pero actualmente vive y trabaja en Dinamarca. Ha sido un apasionado del vidrio desde que vio por primera vez el arte en vidrio a la edad de 9 años durante una visita a Little Glass Factory. Cuando cumplió 14 años, fue a la Glasfachschule en Suisse, en Alemania, para convertirse en aprendiz de soplador de vidrio. A todos nos rodea la creatividad, incluso en sitios en los que menos esperamos, el arte siempre está con nosotros, ya sea en la naturaleza, en la calle, en la vida cotidiana o en cualquier rincón del mundo. El talento y el genio del ser humano está dotado tanto para crearlo como para encontrarlo. Solo falta una pizca de ingenio y un momento de ocio para generar algo que trascienda al objeto mismo. ¿Se han preguntado ustedes alguna vez cómo es que logra un artista hacer una escultura de vidrio? ¿O cómo lo soplan? ¿Cómo soplan el vidrio? Aprendiendo de los maestros bávaros y más tarde trabajando en talleres de vidrio en Italia, Australia, en Dinamarca y Estados Unidos, Jonas desarrolló una apreciación única por las complejidades del vidrio, estudiando todo, desde el panorama general hasta los detalles más pequeños. Asimismo, si quieren identificar los minerales con los que se fabrica el vidrio, les recomiendo muchísimo comprar el libro en Amazon.com. Se llama Minerales, cómo identificarlos. Es nuestra única fuente de financiación para mantener este canal. Les dejo el link para sus compras en la parte inferior de la descripción de este video. Gracias por sus compras. El vidrio es un material hermoso, pero a la vez muy loco, porque cuando trabajas el vidrio, si empiezas a pensar en cualquier otra cosa, inmediatamente ocurre algún daño, algún corte o una rotura. El vidrio es muy celoso y si quieres pensar en otra cosa, tienes que colocarlo sobre una mesa e interrumpir el trabajo. Hay que enfocarse en eso 100%, si no, no te pongas a trabajar con vidrio. Es bien sabido que el vidrio siempre sigue su esencia impredecible y solo los artistas maestros se acercan a dominarlo. Jonas lo ha logrado y como resultado utiliza una técnica inventada por él mismo. El primero realiza plantillas, luego pasa del boceto a la visualización o a la creación de la obra. Por ejemplo, para la serie de líneas flotantes que vamos a ver a continuación, él inicia el plegado rápido de hilos de colores en vidrio caliente. A través de un nuevo enfoque del vidrio plegable, las líneas de colores opacas van flotando en ese vidrio transparente sin tocarse entre sí. Igualmente, ha ampliado técnicas antiguas para crear un nuevo enfoque en el que los patrones gráficos se crean doblando vidrio a mano en múltiples capas.
Con líneas flotantes, Niederman muestra su fascinación por la ilusión y la fragilidad en una nueva forma. Líneas de alto contraste fluyen, pero al igual que una hebra de ADN, no se pueden identificar ni el principio ni el final. Desde ya debieran estar compartiendo este video en todas sus redes, porque hay mucha dificultad para crear obras de arte con vidrio, y aquí en Arte con Todo ya hemos editado con 13 videos con todas las técnicas y creaciones inimaginables en vidrio. Así que compartan este video y recomienden verse toda la lista de reproducción de Arte con Todo tipo de vidrios. Para su serie Modular Shapes, realiza varias etapas laborales de soplado, trabajado en vidrio, esculpido y ensamblaje de vidrio. Se inspiró en la suave interacción entre la translucidez y las transiciones de color, los elementos contrastantes de la pieza interactúan juguetonamente entre sí, permitiendo que las formas suaves y las estructuras delicadas permitan que los colores aparezcan de manera diferente cuando se ven desde diferentes ángulos. Uniendo artesanía, arte y diseño, se acerca a una escultura contemporánea, translúcida y minimalista. Si aún no se han suscrito a nuestro canal Arte con Todo, creo que ya no van a alcanzar a participar en el concurso de suscriptores, en el que inscribiendo un número de 3 cifras en la sección de comentarios, podrán participar en el sorteo de una escultura de Arte con Todo, llamada Aves en Formación, con los materiales característicos de nuestras esculturas, que son piedra, metal, vidrio y madera. Habrá siempre un sorteo cada que completemos múltiplos de 500 suscriptores. Solo deben presionar la casilla que indica esta flecha y suscribirse allí e inscribir de una vez su número de 3 cifras para participar. Para la última serie que él ha creado, que se llama la serie Magnética, se inspiró en las estructuras de vida submarina fusionadas con la fascinación de esas colisiones magnéticas y las fracturas que suceden. La forma interior atrae partículas de vidrio coloreadas que chocan, se rompen y se fusionan en el exterior, dejando un vidrio flotante como semiderretido en su superficie. Las esculturas interactúan entre sí a través de su figuración y los matices. Este proceso, que él denomina de magnetismo del vidrio, crea infinitos patrones y superficies de toda índole que revitalizan la naturaleza rígida de este material. Esta serie se basa en una investigación que él lleva haciendo años sobre la vida submarina y sus colores. Desafiando el material, él está ensamblando un objeto que redefine la forma convencional de trabajar con el vidrio. Los colores aplicados en múltiples capas se fusionan con ese núcleo del objeto, obsérvenlo bien. Cuando ustedes observan videos como estos, con un contenido tan interesante, hay que recomendarlos, hay que compartirlos. Así que vuelvo y les repito, compártanlos y denle muchos likes a nuestros videos del canal Arte con Todo, y espérennos que cada semana tendremos un nuevo contenido para ustedes. Así que nos vemos aquí la próxima semana en un nuevo video de su canal Arte con Todo.